Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos una vez más a The Mystery Box. Hoy tenemos algo muy especial para ustedes. Les traigo las 5 creepypastas más famosas de toda la historia de Internet. Historias que llevan años circulando por la red, que han aterrorizado a millones de personas en todo el mundo, y que con el tiempo dejaron de ser simples relatos para convertirse en verdaderas leyendas digitales. Algunas de estas historias inspiraron películas, videojuegos y hasta casos reales que pusieron a temblar al mundo entero. Si ya las conocen, prepárense para recordar por qué les dieron miedo la primera vez. Y si no las conocen, bienvenidos al lado más oscuro de Internet. Acomódense, bajen la luz si se atreven y prepárense. Número 5. Smile Dog. Comenzamos con una de las creepypastas más antiguas y más compartidas de toda la historia de Internet. Y esta historia no empieza con un monstruo. No empieza con una persona desaparecida ni con una casa embrujada. Esta historia empieza con una imagen. Solo una imagen. Una fotografía que comenzó a circular en los foros más oscuros de la red a finales de los años 90, conocida simplemente como Smile.jpg. En ella se veía un perro, pero no era un perro normal. Era una criatura con una sonrisa demasiado grande, demasiado humana, con dientes perfectamente alineados que no deberían pertenecer a ningún animal conocido. Y junto a ese perro, en la oscuridad del fondo de la imagen, apenas visible, había una mano humana, señalando directamente al espectador. La leyenda decía que cualquier persona que viera la imagen comenzaba a tener pesadillas esa misma noche. Pesadillas donde el perro aparecía en la oscuridad de su cuarto. Cada noche más cerca. Cada noche más claro. Cada noche más real. Y que la única forma de detener las pesadillas era compartir la imagen con otras personas. Pasarles la maldición para liberarse de ella. Hubo personas que dijeron haber perdido la cordura después de verla, que dejaron de dormir durante semanas, que veían la sonrisa del perro en todos lados, en los espejos, en las ventanas, en el fondo de sus propias fotografías. Nadie hasta hoy sabe de dónde vino la imagen original. Nadie sabe quién estaba detrás de esa mano en la oscuridad. Y lo más perturbador de todo es que hay personas que hasta el día de hoy siguen buscando la imagen, queriendo ver por ellas mismas si la leyenda es verdad. Y ninguna de ellas ha dicho que no pasó nada después. Número 4. El experimento del sueño ruso. En el cuarto lugar está la creepypasta que más escalofríos genera en todo el mundo, porque a diferencia de muchas otras, esta podría ser real. La historia dice que, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, científicos soviéticos realizaron un experimento completamente secreto en una instalación militar clasificada. El sujeto del experimento eran 5 prisioneros políticos. El objetivo era simple pero perturbador: mantenerlos despiertos durante 30 días consecutivos usando un gas experimental que suprimía la necesidad de dormir. El gobierno soviético quería crear soldados que no necesitaran dormir. Máquinas humanas que pudieran pelear sin descanso. Los primeros días todo parecía ir bien. Los prisioneros hablaban entre sí, caminaban por la cámara, leían los libros que les habían dado. Los científicos tomaban notas, todo bajo control. Pero al pasar de los días algo comenzó a cambiar. Al día 5 los prisioneros dejaron de hablar entre sí. Al día 9 dejaron de moverse. Solo se quedaban quietos, pegados a las paredes, mirando un punto fijo en la oscuridad durante horas. Los científicos pensaron que el gas estaba funcionando mejor de lo esperado. Estaban equivocados. Al día 15 decidieron abrir la cámara para revisar el estado de los sujetos. Y lo que encontraron adentro los dejó sin palabras para el resto de sus vidas. Los prisioneros habían arrancado su propia piel con las manos. Habían intentado arrancarse los órganos. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de algo que los científicos prefirieron no describir en el reporte oficial. Y lo más aterrador de todo, lo que ninguno de ellos esperaba. Cuando los científicos intentaron sacarlos de la cámara,
los prisioneros se resistieron con una fuerza completamente sobrehumana. Lloraban, gritaban, suplicaban que los dejaran adentro. Decían que necesitaban seguir despiertos, que si cerraban los ojos algo los encontraría, algo que habían visto durante esas 2 semanas sin dormir, algo que los científicos nunca lograron ver. Nadie sabe qué encontraron esos 5 hombres en la oscuridad de sus propias mentes. Nadie sobrevivió para contarlo con claridad, y el reporte oficial del experimento fue clasificado como alto secreto, y nunca se hizo público. Número 3. Ben Drowned. En el tercer lugar está una de las creepypastas más elaboradas, más detalladas y más perturbadoras que existen en todo Internet. Esta historia no empieza en una casa oscura ni en un bosque solitario. Esta historia empieza en una venta de garaje un domingo por la tarde. Un joven universitario estaba buscando juegos viejos cuando encontró un cartucho de Nintendo 64. La leyenda de Zelda, Majora's Mask. El precio era ridículamente bajo. El anciano que lo vendía lo miraba raro. No quería deshacerse de él. Lo sostenía entre las manos como si fuera algo más que un simple cartucho de plástico. Pero al final, lo vendió. Esa noche el joven llegó a casa, conectó su Nintendo 64 y comenzó a jugar. Desde el primer momento algo estaba mal. Había un archivo guardado que él no había creado. Un archivo con un nombre, Ben. El joven pensó que era del dueño anterior. Lo borró sin pensarlo mucho y comenzó su propia partida. Pero el juego no olvidó lo que había hecho. Los personajes dentro del juego lo miraban fijamente cuando no debían hacerlo. La música sonaba distorsionada, al revés, como si viniera de un lugar que no existía dentro del juego. El personaje principal moría una y otra vez de formas que eran imposibles dentro de la programación normal del juego. Y los NPCs, los personajes secundarios que normalmente te ayudan o te ignoran, empezaron a llamarlo por un nombre que él nunca había dado. Lo llamaban Ben. Esa noche el joven no pudo dormir, y mientras estaba acostado en la oscuridad, escuchó una voz que salía de ningún lugar específico, y le repetía una sola frase en un susurro. You shouldn't have done that. No deberías haber hecho eso. Ben no era un simple archivo guardado de un dueño anterior. Era el espíritu de un niño que había muerto ahogado y que había quedado atrapado dentro de ese cartucho para siempre. Y cuando el joven borró el archivo, lo liberó. Porque Ben escapó del cartucho, se metió en la computadora del joven, y desde ahí se expandió a Internet. Nadie sabe exactamente dónde está Ben ahora, en qué dispositivo vive, en qué pantalla aparece, a quién está mirando en este momento. Número 2. Jeff the Killer. En el segundo lugar está el personaje más icónico y más reconocido de toda la historia del terror en Internet. Su cara es tan famosa que millones de personas la reconocen aunque nunca hayan leído su historia. Esa cara pálida, esa sonrisa imposible, esos ojos que nunca se cierran. Jeff era un adolescente de 13 años completamente normal. Vivía con su familia en un barrio tranquilo, era callado, no buscaba problemas, hasta que un día un grupo de matones del vecindario decidió que él era su próximo objetivo. Lo atacaron sin razón, lo golpearon sin piedad, y cuando ya no podía defenderse, le quemaron el rostro con ácido y alcohol y le prendieron fuego. Jeff quedó hospitalizado en estado crítico. Los médicos no sabían si iba a sobrevivir, pero sobrevivió. Y cuando despertó algo fundamental, había cambiado en él para siempre. No sentía dolor por las quemaduras en su cara. No sentía miedo por lo que le había pasado. No sentía absolutamente nada. Solo una calma profunda, total y completamente perturbadora. Como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre, y algo oscuro hubiera ocupado ese lugar. Esa misma noche, mientras todos dormían en el hospital, Jeff tomó un bisturí y se talló los bordes de la boca para tener una sonrisa permanente que nunca pudiera desaparecer. Luego se quemó los párpados para nunca tener que volver a cerrar los ojos, para nunca perderse nada, para ver todo siempre.
Desde entonces, Jeff the Killer deambula de noche por los barrios residenciales. Entra a las casas mientras todos duermen. Sube despacio las escaleras. Abre las puertas de los cuartos sin hacer ruido. Se para junto a las camas y mira a sus víctimas dormir durante un largo rato. Y lo último que escuchan antes de cerrar los ojos para siempre son sus 3 palabras favoritas. Go to sleep. Duerme. Número 1. Slender Man y, en el primer lugar, sin ninguna duda, sin ninguna discusión posible, la creepypasta más famosa de toda la historia de Internet, la que cruzó la línea entre la ficción y la realidad, la que dejó de ser solo una historia para convertirse en algo que el mundo tuvo que tomarse en serio. Slender Man es una entidad sobrenatural que se describe como un hombre extremadamente alto y delgado, con extremidades que se estiran más allá de lo humanamente posible, completamente sin rostro. Un rostro blanco, liso, sin ojos, sin nariz, sin boca. Viste siempre con un traje negro perfectamente formal, como si acabara de salir de una oficina, y aparece siempre en lugares que no deberían ser aterradores. Parques públicos de noche, bosques en la orilla de las carreteras, el fondo de fotografías familiares. Lo más aterrador de Slender Man no es encontrarlo de frente, es revisar tus fotos antiguas y darte cuenta de que lleva meses apareciendo en el fondo. En la foto de tu cumpleaños, detrás de los globos, en la foto del parque, entre los árboles, en la foto familiar de Navidad, al fondo del pasillo oscuro, siempre ahí, siempre mirando. Aunque no tenga ojos para mirar. Y para cuando te das cuenta de que aparece en todas tus fotos, ya sabe exactamente quién eres, ya sabe exactamente dónde vives, y es solo cuestión de tiempo. Sus víctimas siempre reportan lo mismo antes de desaparecer. Dolores de cabeza intensos, pérdida de memoria, la sensación constante de que alguien los sigue aunque no haya nadie, y sueños donde una figura alta y sin rostro los observa desde la oscuridad sin moverse. Esta creepypasta se volvió tan poderosa en la mente de algunas personas que en 2014 2 niñas de 12 años en Wisconsin, Estados Unidos, atrajeron a una compañera de clase a un bosque y la atacaron con un cuchillo 19 veces. Cuando la policía las arrestó, dijeron algo que heló la sangre de todos los presentes. Dijeron que lo habían hecho para demostrarle a Slender Man que eran dignas de ser sus servidoras. La víctima sobrevivió de milagro. Las niñas tenían 12 años. El caso estremeció al mundo entero y demostró algo que nadie esperaba demostrar cuando alguien inventó a Slender Man en un foro de Internet en 2009, que algunas historias pueden volverse peligrosamente reales. Slender Man no es solo la creepypasta más famosa del mundo, es la prueba de que el miedo no siempre se queda en la pantalla. Y eso fue todo por hoy, amigos. Esas fueron las 5 creepypastas más famosas de toda la historia de Internet. ¿Cuál fue la que más les erizó la piel? ¿Ya conocían todas o había alguna que no sabían? Déjenlo en los comentarios, me muero de curiosidad. Y si creen que faltó alguna que merezca estar en esta lista, también déjenla abajo. Puede que sea el próximo video. Si llegaron hasta aquí ya saben qué hacer. Un like, una suscripción y nos vemos en el próximo relato. Cuídense mucho.